Este, Bueno, vamos a empezar entonces. Total, a ver, voy a tratar de cómo es la cosa. Se ve ahí, ¿no? Sí. Sí. La idea hoy era compartir la última materia de la Escuela Superior Peronista, este, que son las realizaciones del peronismo. Pero yo encontré en el discurso de 1 de diciembre del 52, cuando Perón presentó el segundo plan quinquenal, que la conducción es la filosofía de la acción justicialista, o sea, como el modo de actuar peronista. Y hoy quería que viéramos eso, partiendo de que toda realización política es siempre colectiva, ¿no? O sea, y una cosa que insiste mucho Daniel en el sentido de que es con la participación del conjunto del pueblo, con la participación, por lo menos para el peronismo, porque la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, ¿no? El del pueblo. Y el objetivo final, yo creo que el marco que debería reunir, diríamos, a toda la tarea de formación sería la de la comunidad organizada, ¿no? O sea, como dice Perón acá el 19 de mayo del 50, queremos crear una comunidad organizada en equilibrio permanente donde cada hombre o mujer pueda realizarse a sí mismo y realizar el bien de todos. Este sería, llamémosle así, la finalidad suprema. Lo que después vamos a ver como felicidad del pueblo y grandeza de la nación, ¿no? La felicidad del pueblo sería la realización de sí mismo por cada uno de los argentinos y la grandeza de la nación sería la realización de todos. Es decir, una unidad social superior en la comunidad organizada, una unidad social superior basada en la solidaridad de las unidades sociales que la integran. O sea, el Estado, el gobierno y lo que Perón llama las organizaciones libres del pueblo, ¿no? Y que dentro de la cual los hombres y mujeres no trabajan individualmente solo para ellos, como propone el liberalismo, sino que trabajan individualmente para ellos y colectivamente para la comunidad. O sea, esto sería el marco en el que deberíamos realizar todo. Y ahora, fundamentalmente, porque hemos perdido la batalla cultural y no nos hemos dedicado al alimento del alma como deberíamos durante demasiado tiempo, este individualismo ha, ha cuajado casi como cultura el sálvese quien pueda, ¿no? O sea, el trabajo individual, trabajar individualmente para cada uno. Entonces, en el esquema de la doctrina peronista, hablando de los objetivos de la doctrina, el primer objetivo, o sea, el inmediato, es la unidad nacional. Y el último, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Y hablando de la unidad nacional, Perón decía
en el discurso ante la Asamblea del 50, que les recomiendo que lo lean porque es muy, muy interesante. Dice, para que nuestro pueblo hiciese suyo nuestro ideario y se lograse la coincidencia imprescindible para alcanzar nuestra finalidad primera de unidad nacional, era menester romper toda barrera de separación entre el pueblo y sus gobernantes, cosa que ahora están haciendo absolutamente lo contrario, ¿no? Y entre los distintos grupos sociales del mismo pueblo. Ahora la disgregación total, incluso de provincias. Hacer que cada argentino se sintiese dueño de su propia patria. Por eso lanzamos el gran objetivo de nuestro movimiento, el objetivo de la justicia social, que fue el primer, como creo que Perón le llama en el modelo argentino, ¿cómo se dice? La ideología, entendiendo por ideología una idea central, de la cual se deducen después todas las demás. Lo primero que buscó Perón a partir del 43 y sobre todo desde la Secretaría de Trabajo y Previsión fue lograr la justicia social. Y creo que de ahí, de esa tarea, de ese trabajo, de esa realización, fueron surgiendo las demás cosas de la doctrina, que tiene como finalidad suprema la doctrina peronista, justicialismo, y vamos a ver que esta es la definición. Vamos a empezar con esto y vamos a terminar con esto. Esta es la definición de doctrina peronista, justicialismo, y que por otro lado es el artículo 3 de la ley del segundo plan quinquenal. La doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Esta es la propuesta central de Perón. Esta debería ser la finalidad suprema de todo peronista, debería ser el trabajo y la realización de todo peronista. Pero lamentablemente creo que estamos lejos de eso, ¿no? Y vamos a empezar ahora a justificar un poco eso de la conducción como filosofía de la acción. Y lo que explica Perón en el discurso ante la Asamblea, no era Asamblea Legislativa, sino fue en el Congreso, pero no era una Asamblea Legislativa. Eligió ese lugar para exponer ante los diputados y senadores la presentación del segundo plan quinquenal. Y ahí dice el general Perón: el individualismo, o sea, lo que hoy es el neoliberalismo, o estos que se dicen libertarios, cuya filosofía de la acción es netamente liberal, entiende que en su acción de gobierno debe prescindir de toda intervención en las actividades sociales, económicas y políticas del pueblo. Algo más parecido a lo que dice hoy el que tenemos en la Rosada, debe prescindir de toda intervención en las actividades sociales, económicas y políticas del pueblo. Las consecuencias para Perón han sido desastrosas. La anarquía en lo político, qué profeta este hombre. La anarquía en lo político, el capitalismo nacional e internacional en lo económico y la explotación del hombre por el hombre en lo social.
como nos está pasando lamentablemente hoy en la República Argentina. Y en el otro extremo, diríamos, y sobre todo en aquella época expresado en lo que fue el comunismo soviético, dice el colectivismo, que para Perón y para los primeros peronistas el colectivismo estaba expresado en el fascismo, en el nazismo y en el comunismo, ¿no? Como posturas políticas, cuya filosofía de la acción es netamente antiliberal, entiende que en su acción de gobierno puede y aún debe asumir la dirección total de la actividad económica. O sea, el Estado, el gobierno asume la dirección total de la actividad política, económica y social del pueblo. O sea, en ninguno de los dos hay una participación real del pueblo. Las consecuencias no han sido menos desastrosas que en el individualismo, ya que las consecuencias son dictadura en lo político, intervención en lo económico y explotación del hombre por el Estado en lo social. Explotación del hombre por el Estado en lo social. En cambio, la doctrina justicialista trae al mundo su propia solución, fundada, acá está lo que yo leo, fundada en una filosofía propia de la acción de gobierno que no es de abstención como en el individualismo, ni de intervención total como en el colectivismo, sino de conducción de las actividades sociales, económicas y políticas del pueblo. O sea, de conducción. Las consecuencias de esa conducción, de esta posición de gobierno, se traducen en lo político como un régimen de libertad en función social, en lo económico como de una economía social, y en lo social como de dignificación del hombre y del pueblo, que es lo que deberíamos hacer. En lo social, la dignificación del hombre y del pueblo, del hombre, la mujer, del ser humano. El gobierno, según nuestra doctrina, es, en síntesis, gobierno de conducción. O sea, entonces, la conducción como tal importa toda una filosofía de la acción. Yo suponía, cuando empecé a analizar conducción política, que conducción política era solamente una propuesta de Perón debido a su experiencia personal, una propuesta como diciendo, no, miren, si vos querés ser un buen dirigente, tenés que tener en cuenta todas estas cosas, porque dirigir a las personas, a los seres humanos, no es ninguna pavada y hay que tener en cuenta muchísimas cosas. Yo creía que era una propuesta exclusivamente personal, una propuesta para los militantes y dirigentes, que desde ya es eso, ¿no? Pero además es esto, una filosofía de la acción. Claro, perdón, quiero agregar algo. Si no me Sí, equivoco, él también habla de conducir la economía. ¿Puede ser? En no, alguna parte. desde ya. Por eso, claro, por eso no solamente es para las personas, digamos, para el conjunto de habitantes, sino también para conducir algo intangible como es la economía. O sea, no solo la economía, sino, o sea, lo económico, lo político, lo La social sociedad, y lo cultural, claro, que ya vamos a ver cómo se realiza eso. Que no es ni más ni menos que a través de un plan. claro, planificación. O sea, que es un plan fruto o consecuencia de una doctrina. ¿eh? Por eso les decía antes que la definición de doctrina peronista es el artículo 3º de la ley del segundo plan quinquenal. O sea, el segundo plan quinquenal no es, como vamos a ver al final, no es ni más ni menos que la realización
de esa doctrina. O sea, la forma y manera de realizar algo es conducir, pero a través de un plan. La conducción, por lo tanto, la conducción y por lo tanto el gobierno, que es una de sus partes, es un arte difícil y todo ejecución. Perón dice que antes de esto, no puedo poner todo, indica que todo se puede conducir o se debe conducir, lo político, lo económico, lo cultural, etcétera. Porque es como el pintor. Uno es pintor si sabe pintar todo. No es pintor solo el que sabe pintar animales, por ejemplo. Un pintor, un artista, un pintor y un escultor es el que sabe esculpir o realizar cualquier obra de arte. Dice, toda actividad humana puede ser objeto de la conducción. La acción económica, la acción social, política, la empresa científica, se conducen todas. Ahora, el secreto está en conducirlas bien, orgánica y racionalmente, y sobre todas las cosas, saberlas conducir, que es la pretensión que uno tiene de tratar de aportar a este saber conducir que para Perón, como ven, era fundamental. La conducción de un país no difiere fundamentalmente en sus principios generales de las demás actividades del hombre que pueden y deben ser conducidas. O sea, todas las recomendaciones que Perón nos da en conducción política, según esto, deberían ser aplicadas también a la conducción general de cualquiera de las actividades. Toda tarea de conducción exige para ser realizada que mediante la unidad de concepción, y ahora estamos viendo cómo se realiza. Toda tarea de conducción exige para ser realizada que mediante la unidad de concepción se logre en germen la unidad en la acción. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que en el capítulo 2 de Conducción Política, Perón nos propone reemplazar a los caudillos, a los caciques, a los sectarios, a las opiniones personales o de grupo, por una doctrina, una causa o un ideal como instrumento de unidad de concepción, teniendo en cuenta que él toma a la Argentina, al país, como una sola unidad, como una sola organización. Y toda organización, para él, no me voy a cansar de repetirlo porque me parece fundamental. Nuestro país para él tiene dos elementos, debería tener, o por lo menos la propuesta nuestra debería tener dos elementos esenciales. La organización espiritual, que es el conjunto de ideas que unen o deberían unir a todos los argentinos mediante la doctrina, mediante esa unidad en la finalidad, fundamentalmente, unidad en las ideas, unidad en los objetivos, unidad en lo que Perón llama la finalidad suprema. Por eso nos habla de la finalidad de la doctrina peronista como finalidad suprema, alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. O sea, toda tarea de conducción exige para ser realizada que mediante la unidad de concepción se logre en germen la unidad de acción. Por eso en lo importante, compañero, es que en cualquier organización, en unidad básica, en agrupación, etcétera, hay organización si hay unidad en las ideas, si no, no hay organización. Es un rejunte. Y Perón dice que juntar personas a veces es más contraproducente, como evidentemente todos tenemos experiencia en eso, ¿no? Cuando se conducen acciones de cualquier naturaleza sin unidad de concepción,
no hay unidad de acción, como nos pasa ahora en el Movimiento Nacional, en el Partido Justicialista, en la República Argentina y en casi todos los ámbitos donde uno, porque no se tiene en cuenta esto. No hay unidad de concepción, cada uno quiere hacer lo que se le canta. Cuando se conduce un país, también la unidad de acción ha de lograrse mediante la unidad de concepción que ha de traducirse en unidad de acción, pero no de una manera coercitiva, sino persuasiva, de auspicio o de fomento de la acción del propio pueblo, que es lo que hizo él a través del segundo plan quinquenal, y es lo que deberíamos hacer nosotros a través de la formación en militantes y dirigentes, y que después debería eso, ¿cómo les puedo decir? Extenderse en el conjunto del pueblo, que es la tarea que hizo Perón, ¿no? Entonces, la unidad de concepción se obtiene mediante una doctrina, una teoría y las correspondientes formas de ejecución. Ese es el contenido del segundo plan quinquenal. Escuchemos bien, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Una doctrina, una teoría y las formas de ejecución de las tareas que emergen en lo material y en lo espiritual de esa doctrina y de esa teoría de Estado. O sea, el segundo plan quinquenal no es ni más ni menos que una doctrina, una teoría y la forma de ejecución de las tareas que emergen en lo material y en lo espiritual de esa doctrina y de esa teoría de Estado, según la cual el justicialismo, la doctrina peronista o justicialismo, tiene como finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, a través o mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Y todo lo que estudiemos y analicemos y veamos es para hacer esto. Primero para entenderlo, después para transmitirlo y para hacer el segundo plan quinquenal como la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace o debería hacer lo que el pueblo quiere. Perón, para hacer el segundo plan quinquenal, recogió como, creo que 100.000 propuestas de los ciudadanos, de los gobernadores, de los diputados, de los senadores, de los intendentes, de las organizaciones sociales, de las organizaciones políticas, de todos los ámbitos del pueblo. Y con eso hizo lo que el pueblo quería, armó lo que el pueblo quería. Y eso fue el segundo plan quinquenal, que ustedes pueden ver en la página web escuelasuperiorperonista.com, debajo de la primera materia de la Escuela Superior Peronista, que es conducción política. Yo lo puse ahí debajo como expresión, diríamos, de esta filosofía de la acción justicialista. Y esto más o menos era lo que yo hoy quería, porque me parece fundamental. Quería compartir con ustedes porque verla, además las realizaciones del peronismo desde ya implica todo un tema que los primeros peronistas desarrollaron para que tengamos en cuenta como instrumento de formación y como instrumento de prédica política. No hay nada mejor que las realizaciones, o sea, mejor que decir es hacer, decía el general, ¿no? Y las realizaciones de esa doctrina, de esa causa, de ese ideal, son la mejor forma
¿cómo puedo decir? La mejor prédica que podemos tener ante cualquier ciudadano o cualquier compañero. No sé qué les parece, si quieren que comentemos algo. Sí, dale. Bueno, Dale. no, bueno, sí, sí, me parece espectacular y hay algo que nosotros venimos diciendo cada vez que leemos, que toda la teoría está vigente, ¿no? Cada vez que Sí, leemos, sí, sí, ¿por sí, qué le sí. digo esto? Porque nos pasó con el compañero Marcelo que hace 2 semanas nos juntamos con un compañero que es marxista-leninista, que él quería conversar ahí, lo invitaron, y ellos lo que hacen es analizar solo la coyuntura, ¿no? Claro. Ayer, ayer también se sumó un compañero a lo último, que también era marxista-leninista, ahí Marcelo estuvo debatiendo bastante, y también decía que había que hablar de la coyuntura, pero no quería hacer nada al peronismo, cuando le decían peronismo quedaba loco. Eh, Decía que aborrecía al peronismo. sí, esa fue la Pero palabra. es que eso es lo que los medios masivos de comunicación, mejor dicho, el enemigo ha logrado. Por eso hemos perdido la batalla cultural. O sea, nosotros, desde el 55 hasta ahora, porque el enemigo no duerme, ¿eh? No. Argentina es un bocado de cardinales para lo que necesita cualquier imperialismo o cualquier. Y nosotros no le damos importancia a eso, no tenemos ningún medio de comunicación para transmitir estos valores, no tenemos una escuela nacional de formación, y la consecuencia es lo que estamos viviendo hoy. Claro. Y no es solo este muchacho, que es la mayoría de la gente. Yo ayer venía en un taxi, y lo mismo, o sea, los que votaron a Milei ahora no dicen más que votaron a Milei, pero No, todos son iguales, ¿eh? Todos por son supuesto. hijos de su madre. Lo Este, positivo fue que, digamos, al terminar, porque después se quedó como 2 horas, empezamos a intercambiar un poco de ideas y se fue dando cuenta de algunas cosas, que nosotros sí, no hablamos de personas, sino de ideas, le explicamos qué hacíamos nosotros, y ahí como que fue entendiendo un poquito. Pero bueno, justamente esa es la tarea del militante, ¿no? Tratar de organizar. exactamente, exactamente. tratar de Yo creo organizar- que más allá o más acá de los errores que haya tenido el kirchnerismo, la tarea de Néstor, de lo que fue la transversalidad, incorporó a muchísimos compañeros de los sectores de izquierda, del comunismo, mejor dicho, que antes, en este periodo del peronismo, al ser internacionalistas, eran acérrimos enemigos del movimiento nacional, ¿no? Sí, Este, Eso es lo que yo le pregunté qué sentía él cuando escuchaba el himno nacional. Si ahí se le movía algo dentro del cuerpo, si sentía nacionalismo. Y en un momento dijo más o menos, pues me dijo que no, le digo, ves, ahí tenemos la diferencia. Entonces después me termino reconociendo, porque en realidad es muy sencillo debatir con ellos, porque hay que enfrentarlos con sus propios conceptos. Como tienen prejuicios, porque ellos se basan en prejuicios para atacar al peronismo. Entonces primero le aclaramos que, bueno, nosotros nos decimos peronistas porque estamos dentro del círculo peronista, pero en realidad somos justicialistas, porque Perón mismo nos enseñó a- a reemplazar al caudillismo por la doctrina. Estábamos diciendo, nosotros ahí estamos todos reunidos estudiando la doctrina. Entonces él después me termina reconociendo, diciendo que, bueno, que el comunismo en Europa está mal, acá estuvo muy mal también, pero que ahora en España está cambiando porque hay un partido comunista que es un partido comunista nacionalista. Eso está cambiando. Entonces está habiendo un cambio, porque claro, el mundo va al nacionalismo. El peronismo decirle, también está. decirle que para eso que se haga peronista. y de a No, no, poco que se yo va a después le hacer. dije, Claro, que, claro, no, que yo después le dije, medio se enojó, porque yo le digo, ¿te das cuenta que sos peronista y no te das cuenta? Porque teníamos un montón de puntos en común y el tipo me decía, no, no, nada que ver, yo con usted no tengo nada que ver. Digo, bueno, no te estás dando cuenta nada más. Cuando te des cuenta, estás bienvenido. Y el tipo se volvió loco. pero yo creo que sí, que
tienen un concepto ideológico de la cosa. Claro, Y ¿sabes cuál es la gran diferencia? Es que eso es lo que el tipo me dijo. Primero, hay dos cosas fundamentales. Una, que ellos se basan en la lucha de clases. Ellos creen en la lucha de clases. Si no hay lucha de claro, clases, se les cae toda la teoría. Y después que ellos son netamente materialistas. Son sí, materialistas, sí, sí, cómo sí, que se dice? Materialista eh, dialéctico. dialécticos. O sea, ellos no creen en el alma de la gente. Entonces ahí tienen un gran problema. Entonces digo, En lo bueno, que ustedes espiritual, entonces sí, sí, sí. no creen en la felicidad de la gente. Si son materialistas, ustedes quieren una casa, un trabajo y nada más, y comer. Con eso se conforman. O sea, nunca van a ser felices. Porque entonces, cuando él me hablaba del obrero, le digo, bueno, vos te das cuenta, sos peronista. Le digo, vos hablas de los obreros, justamente el obrero, Perón dijo que era la columna vertebral del justicialismo. O sea, vos formás parte del justicialismo. No, no, me decían, se volvía loco, tipo. Entonces, Eh, entonces le digo, bueno, ahora le digo, lo que pasa es que él habla de la lucha entre el obrero y ¿cómo se llama? El dueño de la fábrica. Le digo, bueno, ahora el obrero, le digo, también quiere progresar, porque trabaja para estar mejor. Ahora le claro. digo, cuando el obrero primero, ¿quiere dejar de ser obrero o el obrero, cuando se hace dueño de una fábrica, se comporta como un obrero o como dueño de una fábrica? Y ahí tenemos un problema, me dice, ¿te das cuenta? Le digo, están equivocados. Entramos Ahora, todos a... lo Bueno, importante es que, no, que yo creo que están en el buen camino, es que nosotros vayamos directamente al pensamiento de Perón y que tengamos en cuenta que organizar es que haya unidad de concepción. O sea, que es yo creo que el tema central que nos está faltando, diríamos. El olvido ese de dejar las opiniones personales o de grupo y de dejar de utilizar al peronismo en beneficio personal o de grupo, creo que es el tema central y, y que la organización es esto, la unidad de concepción, la unidad en las ideas, la unidad que por otro lado Perón lo plantea como la única forma, porque él dice, ¿cómo hacer para llegar a 1 millón de personas? O cómo hacemos para que los compañeros de Jujuy piensen igual que los compañeros de Tierra del Fuego, piensen igual. O cuando uno le proponga, vamos a trabajar para que la gente esté mejor o para la justicia social, entiendan de qué se trata. O sea, en el fondo es un proyecto político. O sea, tener una unidad en las ideas es un proyecto político. Y si no hay eso, eh, lo único que existe es la imposición, como ahora lo estamos sufriendo. Lo sufrimos con las dictaduras, lo sufrimos con el neoliberalismo y ahora lo estamos sufriendo con este payaso que tenemos de gobierno, payaso, sí, muy bien asesorado por los enemigos del país, ¿no? es un virrey. Están planteando, por lo menos a mi criterio, la desintegración nacional, ¿no? Y nos agarra muy, muy mal parado, nos agarra muy, debido a este olvido, creo yo, de que si no hay unidad de concepción, che, El problema son, yo creo que es las grandes esferas, la conducción. Hoy estuve viendo un video de una entrevista, un programa de radio que hizo Guillermo Moreno, tiene un programa de radio los domingos ahora, en Radio 10, ¿no? sí, Y lo invitó a Pichetto. Y ah, debatieron con Pichetto, no sabes a quién pegarle primero. O sea, dentro de todo, Moreno tiene los conceptos más claros. Ahí te das cuenta que Pichetto, que es un tipo que sabe un montón, porque te pones a hablar y el tipo sabe, pero tiene unos errores garrafales en las concepciones. O sea, el tipo utiliza los mismos conceptos que usamos nosotros, pero con sentido contrario. Y eso se veía en la contradicción que tenían con, con Moreno. claro, Lo que pasa es que porque Moreno tiene los conceptos mucho más claros. O sea, para debatir, Moreno es un tipo genial, porque cuando no se vuelve loco y empieza a gritar, qué sé yo, los conceptos son muy claros. ¿No? Moreno. O sea, que el tipo estudió mucho, lee mucho,
Ahora, todos nos hemos formado como hemos podido. Como pudimos, sí, sí, sí. Y algunos más o menos, otros nada, otros para cualquier lado. Porque no hemos tenido desde el 55 hasta ahora una escuela de formación de militantes y dirigentes, de manera que pueda haber un mínimo de unidad de concepción. Che, lo dejamos por hoy y después les voy a proponer, vamos a ver cómo hacemos para continuar, pues desde ya que vamos a continuar, pero todavía lo estoy pensando, después se lo voy a transmitir. Quedamos así, un abrazo, che. Nos Gracias, vemos. igualmente. Nos Un vemos. abrazo. Chao, nos vemos. Chao.